Regresamos a Cambios en este encuentro con candidatos al gobierno del Estado. Platicamos con Gerardo Sánchez. Doctor, adelante, tenía usted una pregunta. Candidato, sin duda la pobreza y la inequidad es algo de lo que más lacera a todos los mexicanos, no nada más aquí en Guanajuato. Sabemos cuáles son las variables por las cuales el Coneval califica la pobreza. Conociendo todos estos factores y sabiendo que hay áreas de oportunidad para incidir, y bajo lo que acaba de mencionar, que si continuásemos con las mismas políticas se necesitarían casi 250 años para lograr una equidad. ¿Qué propone usted para ir más rápido, para lograr esa equidad social que tanta falta nos hace y que además es parte de la justicia social que todos anhelamos, y que al mejorar el estatus de la mayoría de los ciudadanos, pues Guanajuato puede proyectarse mucho más rápidamente hacia el futuro? ¿Cuáles son las estrategias predominantes que usted propondría? Mira, doctor, qué bueno que me haces esta pregunta, sobre todo porque te quiero decir que yo di una batalla importante en la Cámara de Diputados para que el Coneval fuera autónomo, porque dependía de la Secretaría de Desarrollo Social, y en consecuencia sus opiniones estaban muy sujetas a la opinión de la Secretaría de Estado del Gobierno Federal. Entonces logramos que tuviera autonomía económica y autonomía de decisión. Y eso es un buen acierto. En Guanajuato tenemos que implementar algo similar, que nos permita definir una estrategia y las mediciones en materia de desarrollo social y humano. Por un lado. Por otro lado, ¿qué tenemos que hacer para romper con la estadística que hoy tenemos de la limitación en esta materia? No deben de ser hechos aislados, sino que tiene que haber una propuesta que implique la participación de la comunidad. Es decir, que todo lo que se plantee para romper con el círculo vicioso de la pobreza y la marginación, estén a favor toda la comunidad o toda el conglomerado a atacar, ¿no? Entonces, tenemos que regresar a un esquema, o tenemos que plantear un esquema que nos permita que haya una participación comunitaria y que haya una compensación, digamos, por ejemplo, en el desarrollo de una obra, la participación comunitaria y la compensación para mejorar, y que en consecuencia la dinámica de participación sea de todos, por un lado. Por otro lado, tenemos que ser más drásticos, ser más drásticos en el sentido de estas zonas que tienen condiciones de pobreza y marginación, el generarles mayores oportunidades de empleo, pero no como los proyectos productivos, por ejemplo, de agricultura controlada, en donde se les da un apoyo para hacer un invernadero y mientras tienen el capital semilla, es exitoso. Pero si no tienen una buena comercialización, es un proyecto que fenece en el primer ciclo agrícola. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer con los artesanos, con los productores, con el desarrollo de capacidades? Es justamente el que les garanticemos la comercialización y que tengamos una oficina que se dedique exclusivamente a esta área, que sea ventanilla única y que no sea la burocracia la que tenga que prevalecer, y que en todo caso hay una prontitud en la resolución de las solicitudes, de los problemas, y desde luego también en la estrategia que se requiere que se multiplique en las zonas en donde tenemos rasgos de pobreza moderada y de pobreza extrema. Claro, candidato, yo quisiera preguntarle, ¿cuál va a ser su propuesta en el tema de transparencia y rendición de cuentas? Primero, porque al día de hoy, de los 5 candidatos que aspiran a gobernar este estado, solamente 2 han presentado su 3 de 3 y usted no la ha presentado. Segundo, porque al día de hoy sabemos que son varios gobernadores emanados del revolucionario institucional que precisamente tienen cuentas pendientes con la justicia por haber hecho mal uso de los recursos públicos al frente de su administración. Si a usted le favorece el voto el 1 de julio, ¿qué garantiza que Gerardo Sánchez no va a incurrir en esta serie de situaciones que gobernadores priistas han incurrido? Bueno, primero es que tiene que haber una plena congruencia entre el gobernante y la ética política. Y bueno, si bien es cierto que no he presentado mi ley, mi 3 de 3, mi declaración 3 de 3, tengo todas mis declaraciones patrimoniales, todas,
y desde luego que también voy a presentar la 3 de 3 o inclusive un poquito más. ¿Sí? Tipo lo que hizo José Antonio Meade. Tipo lo que hizo 7. nuestro candidato presidencial, Pepe Meade, por un lado. Por otro lado, creo que tenemos que terminar con la opacidad y con la discrecionalidad. Un gobierno diferente, como el que pensamos encabezar, es un gobierno en donde tenga que haber rendición de cuentas y transparencia. Que todo aquello que implica recurso público tenga que licitarse, tenga que transparentarse y tenga que ir de la mano con lo que hoy se está implementando con el Sistema Nacional Anticorrupción y con el Sistema Estatal Anticorrupción. Pero lamentablemente nosotros somos de los primeros lugares en opacidad y de falta de rendición de cuentas en Guanajuato. En consecuencia, por eso yo he comentado que se requiere más sociedad civil responsable, en donde estén señalando, en donde estén puntualizando las debilidades de un gobierno y sobre todo en aquellos temas que verdaderamente van relacionados con la falta de transparencia y de rendición de cuentas. Todo lo que sea obra pública, todo lo que implique recursos públicos tendrá que licitarse y tendrá que prevalecer la rendición de cuentas y la transparencia de recursos. O sea, no habrá obras entregadas, adjudicadas. Digo, habrá obras que Chiquito. son chiquitas y que no merecen ni siquiera hacer la papelería, pero por supuesto todas aquellas obras que implica la definición de una política pública, que implica implementar un programa que impacta en la sociedad a nivel estatal, indiscutiblemente que tiene que licitarse y tenemos que privilegiar a los contratistas guanajuatenses y tenemos que ver cómo el capital circulante se queda en nuestra entidad federativa, porque ¿qué nos ganamos con generar empleos si finalmente los dividendos y el capital circulante y los beneficios no se sienten en todos los sectores de la sociedad? No se van a otro país. Así es. Habla de la participación de más ciudadanos, candidatos. Sin embargo, hoy la actual administración ha creado también algunos consejos, pareciese también algunos, insisto, algunos consejos con participación de ciudadanos a modo. Son pocos los consejos completamente que sí son críticos. O sea, ¿qué garantiza que Gerardo Sánchez invita a esa ciudadanía, si usted le favorece el 1 de julio el voto, qué garantiza que esos ciudadanos que usted invite no van a ser a modo? Primero, porque no es lo mismo que sean complacientes y no es lo mismo que uno los busque y que sean simbólicos, a que sean sociedad civil responsable, en donde estén en la definición de políticas públicas, en donde estén en la toma de decisiones y donde sean corresponsables. Es decir, ¿para qué queremos figuras decorativas? Queremos que la sociedad sea corresponsable, pero que participe en la toma de decisiones. Y esto nos va a permitir que haya mayor transparencia y esto nos va a permitir que también haya los señalamientos en los errores de la administración pública estatal y en consecuencia que cuando estamos trabajando de manera corresponsable es más difícil que se puedan cometer errores. Así es. Adelante, David. En otro tema, candidato, a mí me parece que el PRI, especialmente en los últimos años, ha sido muy ambiguo en sus posiciones en todo lo que tiene que ver con las políticas sexuales reproductivas. Hubo, de hecho, una propuesta del presidente Enrique Peña Nieto sobre los matrimonios igualitarios, que luego como que dejaron morir en las cámaras. ¿Cuál sería su posición respecto a todos estos temas? Matrimonios igualitarios, penalización del aborto y, por ejemplo, adopción por parejas homosexuales. ¿Cuál sería la posición del PRI en el estado de Guanajuato respecto a estos temas? Pues no necesariamente tiene que ser la posición del PRI, la posición de Gerardo Sánchez como candidato a gobernador. Sí, bueno. Es quien asume la responsabilidad y quien va a ser el gobierno, ¿no? Si bien es cierto que nosotros tenemos una plataforma política
pero hay temas que son, sin duda alguna, temas complicados. Ah, claro. ¿Sí? Y donde tampoco se pueden resolver de manera unilateral. Se requiere, primero, de hacer una iniciativa que sea lo suficientemente madura y que tenga la suficiente apertura para interpretar lo que siente la sociedad. Segundo, tiene que haber un consenso y tiene que haber acuerdos. Es decir, los diputados y las diputadas tienen que actuar partiendo de una iniciativa. ¿Sí? Pero nosotros, desde luego, somos partidarios de la integración familiar, de respetar usos y costumbres. Somos partidarios también de lograr la convivencia y recomponer el tejido social, y en función de eso tenemos que hacer la toma de decisiones. Y en función de eso también tiene que proyectarse el Estado diferente que nosotros queremos. Pero entonces, usted está, Gerardo Sánchez, ¿a favor o en contra de que las parejas del mismo sexo adopten? Yo estoy en contra de todo aquello que implique la armonía. Digo, estoy a favor de todo aquello que abone a la armonía de la familia, ¿sí? A todo aquello que se da de manera natural y en consecuencia que contribuya a la convivencia y al tejido social. Por lo tanto, en contra. Por supuesto. En contra del aborto. Sí. Habla de participación ciudadana, de hacer más ciudadanía y menos gobierno. Y yo quisiera preguntarle que hay un tema en la esfera política hoy, que es el tema de la revocación de mandato. ¿Estaría a favor de que se legislara la revocación de mandato? Es decir, que a lo mejor si a los guanajuatenses no les convence el gobierno que llegara a encabezar, en caso de que le favoreciera el voto, votaran en un referéndum, en una consulta popular, la revocación de mandato. Mira, yo estoy a favor de todo aquello que la sociedad proponga. Primero, no creo que vaya a haber necesidad de revocación de mandato, porque vamos a hacer un gobierno de excelencia. Y no porque lo diga yo. Cuando me tocó ser presidente municipal, recibí un municipio en crisis económica, social y política, y lo dejamos como uno de los principales municipios del estado de Guanajuato. Entonces no llegamos con una curva de aprendizaje, llegamos a tomar decisiones. Por supuesto que estamos a favor de la revocación de mandato y de todas aquellas figuras jurídicas que impliquen el fortalecimiento de la administración pública y el fortalecimiento de un Estado social y democrático de derecho. Es decir, hablando en términos llanos, ¿qué queremos? Tenemos que edificar un Estado que nos permita redimensionar a Guanajuato y que nos permita construir la grandeza de Guanajuato. Y para hacerlo hay que despojarse de muchos prejuicios. Hay que ver qué es lo que quiere la sociedad y hay que ir a la vanguardia, no esperar a que lleguen los problemas, sino adelantarnos a los problemas, ir al encuentro de la gente, y en función de eso tenemos que innovar el marco jurídico de los guanajuatenses que nos permita tener rendición de cuentas, transparencia de recursos, participación ciudadana y por supuesto también un mayor involucramiento de la sociedad en la toma de decisiones. ¿Estaría a favor de que se legisle respecto a la revocación de mandato? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque es una manera también de estar permanentemente vigilando al gobernante y de estar midiendo resultados. Y sobre todo en los momentos tan críticos como los que vivimos, en donde hay una inseguridad desbordada, nosotros tenemos que ver e implementar todas las medidas necesarias. ¿Para qué? Para brindarle la confianza y la tranquilidad a las familias de Guanajuato. Muy bien. Vamos a una pausa y regresamos con conclusiones, comentarios finales sobre esta plática que seguramente ha resultado interesante para usted allá en casa, que nos escucha a través de la radio y nos ve a través de la frecuencia de multimedios en el 6.1 de su televisión. Volvemos después de la pausa.